nombre es Jonathan Cid y en este video voy a compartir el análisis de mi árbol genealógico educativo, ¿sí? Entendiendo que nuestras trayectorias personales son producto de construcciones históricas y políticas. Y en este sentido me parece como importante retomar las ideas de Paglianitti, quien plantea que el derecho a la educación es una conquista social atravesada por disputas actualmente, ¿sí? Entre la Iglesia, el Estado y el mercado. En ese sentido, me parece como importante pensar un posicionamiento para hacer este análisis y lo pienso desde el paradigma de la complejidad de Morin. Si bien hay varios autores de la cátedra que lo van tocando y van posicionándose también en ese paradigma, y Morin plantea que hay un paradigma de la simplicidad que nos ayuda a acomodar el mundo, pero también hay un paradigma de la complejidad en el cual hay elementos que en cierta medida parece que nada tiene que ver con un elemento con otro, que incluso hasta parecen opuestos, pero son constituyentes, dialécticamente constituyentes. Y en este sentido es necesario poder pensar las dimensiones que atraviesa toda complejidad, ¿no? Dimensiones económicas, políticas, sociales, familiares, subjetivas, ¿sí? En este sentido, me parece como importante poder pensar a la educación como derecho y contraponerlo contra el mercado, ¿no? Y en este sentido yo pienso a la educación como derecho, que la educación como derecho es una construcción histórica, como ya marqué anteriormente, y que las trayectorias familiares, todas, por lo general, por lo menos aquí en la Argentina, reflejan y también apelando a mi árbol genealógico, cierta exclusión, cierta desigualdad, pero al mismo tiempo también cierta transformación, ¿sí? Esto lo tomo también de Paglinati y Morin. Y en este sentido, me parece como importante poder retomar esta foto, es una foto relevante porque allí está mi abuela, ¿sí? Y mis abuelos, ambos dos, no fueron a la escuela, partiendo de lo que es como la base genealógica. Esa ausencia no fue una decisión individual, sino el reflejo de un contexto histórico donde la educación aún no era un derecho, ¿sí? Un derecho garantizado. Paglianitti plantea y explica que la educación como derecho social recién se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en mi genealogía, necesariamente y principalmente se expresa lo que es la exclusión, ¿no? Esa exclusión y muestra cómo las condiciones materiales determinan el acceso al conocimiento, ¿sí? Siguiendo en esta línea, la que aparece en la foto es mi madre, puedo pensar y remarcar como información, ¿no? Que mi madre tuvo 4 hijos sola y no terminó la primaria, ¿sí? Mi madre falleció a los 25 años y su historia evidencia lo que más Rocha denomina en cierta medida, la presencia de desigualdades estructurales, como en la línea que lo veníamos pensando o lo vengo pensando, las políticas educativas no logran modificar la distribución, regresiva del ingreso ni la precariedad laboral en este sentido, ¿sí? Agrega que el derecho a la educación está amenazado en su accesibilidad y en su gratuidad. En mi familia, esa amenaza se tradujo en una trayectoria interrumpida, no solo por la pobreza, sino también por el apoyo estatal, ¿sí? Así que en ese sentido también me parece como importante pensar el árbol genealógico y contextualizarlo en los años 90, ¿sí? Yo nací también y hice mi trayectoria en los años 90 y mi trayectoria, en definitiva, ¿sí? Pude recorrer o hacer mi recorrido institucional siempre en instituciones públicas, ¿sí? Mi escuela primaria, que esta es la foto de mi egreso en el 2000, fue un espacio para mí como un espacio de escolar, como un refugio que me abrigó, me dio útiles, porque haciendo como referencia al contexto, yo era un niño huérfano en ese contexto, y alimento, ¿no? Barco señala en este sentido que las políticas educativas pueden generar exclusión o inserción diferenciada en el espacio común, ¿sí? Y en este sentido, en mi caso, la escuela fue un espacio común que me permitió sostenerme y proyectarme, ¿sí? También contextualizando esa situación, yo más o menos en los 2000 trabajaba, ¿sí? Y arranqué la secundaria y allí en la secundaria mi secundaria fue interrumpida por lo que es la violencia familiar
y la falta de vivienda, ¿no? Me llevaron a abandonar los estudios, pero la que está en primera instancia es el CEN 36, donde no pude finalizar en tiempo y forma mi secundario, y al otro lado tenemos la Escuela de Arte La Llave, que me nutrió de creatividad y esperanza, ¿sí? Y en este sentido, la Escuela de Arte La Llave me abrió la posibilidad de pensarme en otra realidad. Reutemann marca o señala, cuando lo cita Barco, que las pedagogías que fomentan pensamientos débiles reproducen conformismo y reproducen el status quo, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia personal, el arte y la educación despertaron y atravesaron, ¿no?, la posibilidad de encauzarme hacia un pensamiento crítico y a un concepto, a una categoría conceptual que destaca un autor, que es Vygotsky, que es la categoría de creatividad, ¿sí? En esta próxima diapositiva pasaré un pequeño fragmento sobre el discurso final de cuando me entregaron mi diploma en la universidad. A partir de allí tuve un paréntesis y retomé mi estudio a los 25 años, ¿sí? Bien, a ver si... En un contexto donde la educación es atacada, es legitimada, donde la violencia y la desacreditación del otro se naturaliza. Frente a eso, nos toca desarrollar herramientas profundas y delicadas, la ternura y el amor. Bien, en este sentido yo pienso a la universidad y al proyecto de vida, ¿no? Que si bien retomar la secundaria después de un periodo tan largo costó un poco, y luego estudiar psicología fue una decisión política y vital, ¿no? Para poder pensar lo que es el trayecto de mi vida junto con lo que es el trayecto socioeducativo, ¿sí? Morín plantea que la educación como derecho exige reconocer su complejidad y las condiciones materiales que la hacen posible. Con esto también apelo a lo que es el programa de la materia y pienso, ¿no?, en que en la universidad yo, particularmente por lo que es el contexto de vida, enfrenté dificultades como con la lectura y la escritura, pero también encontré espacios de investigación y extensión que me permitieron construir una identidad profesional. En esta diapositiva tengo un QR del diario Río Negro que muestra lo que fue mi trayecto de vida y otro QR de la Expo Vocacional, más o menos en el minuto 41 es donde nos presentamos con mi equipo de la Universidad Nacional del Comahue, del cual yo tuve una beca PPU, en la Expo Vocacional dando las charlas de lo vocacional y lo ocupacional, ¿sí? Eh, Siguiendo con esta línea y a modo de reflexión, ¿sí? Mi genealogía yo la pienso que fue y muestra tres momentos o tres situaciones importantes, que uno fue la exclusión por la falta de la presencia del Estado, la desigualdad también por eso mismo, pero al mismo tiempo lo que tiene que ver con la transformación. Y en este sentido pienso que la educación no es neutral, sino que es política, ¿no? Digo, me parece como importante también poder rescatar que, como advierte Ruiz, digo, las políticas actuales tienden a redefinir la educación como mercancía. Frente a eso, mi trayectoria reafirma la educación pública como espacio de transformación y justicia social, ¿sí? En este sentido, me parece como importante poder como rescatar algunas cuestiones que tienen que ver con un cierre a esta exposición y en donde yo puedo pensar que la escuela hace sociedad y también lo que me mostró la materia y hace mundo. Y con esto entiendo que lo existente no agota lo posible. Bien, la escuela fue para mí un refugio y posibilidad. Sin embargo, su capacidad transformadora depende de políticas coherentes y sostenidas. Esto quiere decir de acciones, no solo en la práctica, sino también en el pensamiento. Defender la educación como derecho exige intervención cotidiana en las aulas, en las instituciones y en las políticas, ¿no? Y ese va a ser mi posicionamiento como futuro profesional de la educación, ¿sí? Y en este sentido también pienso que mi trayectoria muestra que la agencia colectiva y las prácticas transformadoras son posibles y necesarias para que las leyes dejen de ser letra muerta y pasen a ser vida democrática, colectiva y equitativa, ¿sí?
Esto lo tomo, me pareció como algo como relevante poder pensar en esta categoría conceptual desde Bourdieu y donde lo cita la autora Barco. Así que bueno, a modo final les quiero agradecer por esta posibilidad que nos dan para este examen final. Muchísimas gracias.